noches. Muchas gracias por comparecer en una nueva entrega de Música de Lobo, el ciclo de presentaciones literarias de la Fundación Carlos Edmundo de Ory y Onda Cádiz, que hoy cuenta con la presencia de dos criaturas para mí adorables, cada una en su condición distinta. La primera criaturilla, porque tienen vida propia, es el libro que presentamos, Ciclotímicos, de Juan Carlos Sierra, un libro publicado en marzo de 2019, una fecha importante que ahora analizaremos, que al final no es casual y tiene mucha influencia en lo que vamos a contar. Obra de Juan Carlos Sierra, profesor, divulgador, amigo, y a partir de esta obra creo que un gran narrador, porque hablamos de una obra muy, muy particular, ya decíamos, publicada por Silex hace justo un añito. Una obra muy particular que con un formato de diario viene a ser una crónica realmente brillante del tiempo anterior justo al que ahora nos ha tocado vivir. El autor, como decía, Juan Carlos Sierra, un huetense con un paso por Cádiz muy recordado por muchos de nosotros y espero que por el que ahora nos va a detallar. Profesor, crítico, como os decía, autor, antes de este Ciclotímicos, de unas obras dirigidas a que los jóvenes, sobre todo, y a sus estudiantes, sus alumnos, como profesor, se apasionaran como él por la lectura y por la escritura. Por ejemplo, sería el caso de La generación del 50 para niños y jóvenes, de Ediciones de la Torre, o la antología de la poesía contemporánea española para jóvenes, siempre intentando unir su pasión por la literatura con su vocación y su pasión también por la educación. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas Muy noches. buenas noches. ¿Qué hay? Aunque no nos podamos ver, o sea, tocar, me gusta verte aquí a través de las pantallitas. Sí, de estas pantallitas que nos han tocado ahora. Pero Oye, bueno, está bien. Antes que nada, antes de empezar a preguntarte por Ciclotímicos, tu vínculo con Cádiz fue un paso relativamente breve, a muchos se nos hizo corto, que buena señal tu paso por Cádiz, pero ha dejado ahí un vínculo importante, ¿no? Pues mira, yo a Cádiz le agradezco muchísimas cosas. Es cierto que mientras que estás allí a lo mejor no te das cuenta de lo grandioso que es vivir en Cádiz, y cuando te vas de allí echas de menos pues los paseos bueno, voy a decir topicazos, ¿no? Pero por la Caleta, por la playa de la Victoria, en fin, por el Casco Viejo, por lo que es el Cádiz, ¿no? Yo vivía fuera de Cádiz, de puerta a tierra para allá, ¿no? Y el paso por Cádiz para mí fue fundamental, porque primero porque te conocí a ti, y eso, aunque esto que no nos oiga nadie, pero estuvo muy bien porque conocerte a ti fue justo cuando saqué mi primer libro, Los lunes poesía, que tú has mencionado, la antología de poesía para adolescentes. A partir de ahí empecé a colaborar en La Voz de Cádiz como crítico. Tú de alguna manera me abriste las puertas al mundo de la prensa. Una de mis frustraciones, o de mi profesión frustrada probablemente, y Cádiz para mí fue el pistoletazo de salida para muchas cosas, ¿no? Para la publicación de este libro, del primer libro quiero decir, para mi trayectoria como crítico literario, ahora en una revista digital como es Estado Crítico. También colaboré con Caleta, quiero decir, con la revista Caleta, con Campo de Agramante, todo muy ligado a Cádiz, a la provincia de Cádiz, a gente tan entrañable y tan encantadora como Jesús, Fernández Palacio, José Ramón Ripoll, en fin, gente... Alejandro Luque.
¿eh? Bueno, Alejandro Luque. por supuestísimo Alejandro Luque, que seguimos siendo, nos vinimos a Sevilla los dos juntitos, quiero decir, el mismo año, el cambio de Cádiz a Sevilla, y yo me vine también para acá, para Sevilla, y hay gente fundamental en mi vida que es de Cádiz y a los que añoro mucho, la verdad, y nos vemos poco, mira que estamos cerca, pero nos vemos poco. Y ahora... Oye, antes de meternos en faena con este ciclotímico que tanto me apasionó y me interesó y me arrebató, es decir que el mérito de que empezara tu trayectoria como crítico fue de José María Rondón, un periodista sevillano al que ambos profesamos admiración y amistad, que fue el que leyó los lunes poesía y insistió en hablar maravillas de ti, afortunadamente en mi caso, porque así pude conocerte y tener esa relación que me llevó a este libro. Te voy a contar por encima un poco cómo lo leí, porque me cogió en el confinamiento, justo los meses pesados, un poco tristes y de plomo, y lo leí en la azotea, que no sé si era delito, no sé si podía ir yo a la azotea de mi ha casa a prescrito, leer, en cualquier caso pero ha prescrito, ¿no? Sí. Y además intentaba no coincidir con muchos vecinos y tal, pero bueno, lo leí en la azotea y ahora que ya hace unos meses que lo leí, que me interesó, me queda la sensación de que es una crónica, un retrato brillante, lúcido, descarnado, cotidiano, lleno de cotidianidad, pero a su vez yo creo que bastante profundo, en el más noble de los sentidos, de cómo éramos antes de todo esto que nos ha pasado. Justo tu libro relata un año exacto, alrededor de entre 2018 y 2019, justo antes de todo lo que nos ha pasado. Y el retrato, me parece que en el retrato salimos todos como sociedad feísimos. Salimos, el retrato provoca risa, provoca irritación, provoca algo de espanto, pero nos retrata a todos como una sociedad ya muy egoísta, muy individualista, muy extremista, un poco cabreada, yo no sé si con motivos. Y he pensado mucho estos días que viene a ser una crónica exacta de ese mundo ahora que nos parece ideal al que queremos volver, ¿no? A ver si vuelve lo de antes, a ver si vuelve la normalidad. Bueno, pues la normalidad en tu retrato, que a mí me parece muy certero, esa normalidad no era nada bella. Lo que hay, vamos, lo que había, que no es muy diferente de lo que hay a pesar del bicho, y mucho me temo que con esto, a lo mejor suena un poco pesimista, ¿no? Pero a mí me parece que esto, dadas las circunstancias y lo que se ve en los medios de comunicación y en la calle y tal, creo que no nos va a hacer mejores personas, como muchos optimistas mm, postulan por ahí. Yo creo que estamos aprendiendo más bien poco y quizás se están extremando las posturas ya extremas previas a toda esta crisis de la COVID. El retrato, yo no quiero ser cenizo, pero a mí lo que me preocupaba entonces y me sigue preocupando es esa tendencia a la, y perdón por el palabra, fascistización, si es que eso se puede decir, en general de la vida pública y privada incluso, ¿no? Entonces, esas tendencias que parece que vuelven, no sé muy bien por qué, probablemente porque desde la educación, y aquí me señalo yo, porque, a ver, si aquí hay muchos gilipollas en el libro expuesto, el primer gilipollas soy yo. Quiero decir que aquí no es un retrato, no se trata de un retrato de hay que ver la gente que equivocada está y yo que estoy como el poeta romántico, ¿no? El escritor romántico en un pedestal tocado por la divinidad y las musas. No, que va. El primer idiota que aparece aquí soy yo y mis circunstancias familiares, domésticas, laborales, etcétera. Pero ya te digo, no pretendía hacer un retrato especialmente doloroso de las circunstancias, ¿no? Sino
lo que estaba viendo, lo que me estaba preocupando y lo que me estaba revolviendo el estómago. Y me sigue revolviendo el estómago, porque creo que, insisto, no hemos aprendido nada y mucho me temo que lo que se contaba entonces se va a extremar un poco más cuando salgamos de todo esto. No era el Porque paraíso. no era el paraíso y no vamos a volver a ningún paraíso y además a través del miedo, porque lo que estamos pasando es mucho miedo, más que Mm. heroísmo y compromiso, y lo que estamos teniendo son reacciones de miedo a la enfermedad, de miedo a la muerte, de miedo a la pérdida de los seres que queremos. Del miedo, según mi corta experiencia, no sale habitualmente nada bueno. Pero decías que tenías un poco de miedo de parecer como cenizo, tristón y tal, pero el libro está lleno de humor también. Recuerdo leer con alguna carcajada contenida el episodio de la mudanza, por ejemplo, en el que descubres que un vecino ha puesto una bandera preconstitucional con su pedazo de gallina en un balcón, porque fue la época, claro, de las banderas, estamos hablando de la época entre el sarpullido catalán y la pandemia. Justo eso, entre otoño de 2017, final de 2019. Ahora parece que las banderas, por supuesto que no han desaparecido, solo que nos hemos puesto el balcón en la cara, ¿no? Nos hemos puesto el balcón en la boca. Ahora la gente lleva la bandera en la mascarilla para decirle a... Lo digo porque ese tipo de anécdota contada de una forma, con una agilidad y con una amenidad que a mí me cautivó, le quita un poco hierro, pero también nos convierten a todos en observadores de esas realidades, ¿no? que decía. Yo creo que esto también puede sonar atópico, ¿no? Y seguro que, bueno, alguien mucho más inteligente que yo lo dijo, que el humor es una cosa muy seria, ¿no? No es que me haya propuesto hacer un relato, un libro humorístico, una comedia, pero dadas las circunstancias, tampoco podía meter más el dedo en la llaga. Quiero decir, un poco de ironía, un poco de risa, si es posible. O sea, que tú me digas como lector que te has reído, para mí es un... Bueno, si algo pretendía era que la gente, independientemente de lo crudo que pueda ser lo que se cuenta, que se lo pasara bien, que pasara un rato divertido. Y yo creo que muchas veces el humor es mucho más efectivo que cuando nos ponemos graves y serios. Cuando te pones muy serio, pues a lo mejor no te toman tan en serio, paradójicamente, que cuando dices las cosas con cierta gracia. Yo esto lo tengo comprobado en clase. Si yo a un alumno le tengo que, bueno, llamar la atención, prefiero empezar, digamos, el plan A siempre es empezar desde el acercamiento por el humor, diciéndole lo que le tienes que decir: oye, me estás molestando, esto así no, por ahí no vayas, por ahí vas a contramano, pero el primer acercamiento es bueno, te lo voy a decir con gracia, o lo que yo entiendo que es gracia, porque lo del sentido del humor también tiene que ser compartido o no es, eh, y funciona mucho mejor que el enfrentamiento desagradable, ¿no? La reprimenda, el castigo, que luego puede ser que no lo entienda, ¿no? Y tengas que pasar al plan B, que a lo mejor tiene que ver con todo eso. Pero en principio el primer acercamiento a un lector, a un alumno, a una persona en la calle, por muy trágico que sea el momento, yo creo que desde el humor o desde la complicidad que crea el compartir el sentido del humor, porque puede ser que no lo comparta, entonces no vamos a ningún sitio. Eh, yo creo que es mejor, ¿no? Cumples el mandamiento sagrado de San Billy Wilder, ¿no? De que si vas a contar una idea, una opinión, intenta contarla de forma divertida o te matan. Sí, yo espero que con este libro por lo Y menos nadie me lo has mate, logrado, lo has de logrado momento. porque... Oye, y otra de las cosas que me llamó mucho la atención y que a mi forma de ver como lector influye mucho en la amenidad, en el ritmo que tiene, en la facilidad, en la estructura, la fórmula de cuando lo abrí, cuando conocí a esta encantadora criatura, no sabía que era una especie de diario, estructurado sin un orden exacto, pero
en entradas por días concretos que ocupan un año natural, y que te permite hacer textos de forma muy, muy elástica, con temáticas muy diferentes, con extensiones muy distintas, según el tema, con tonos también. Hay unos que son más, bueno, en los que están más dolidos, otros en los que están más irónicos, más humorísticos. ¿Esa estructura era la idea original? ¿O según como estas criaturas tienen vida propia, te lo fue pidiendo según escribir? Pues un poco, a ver, la idea original era hacer, a ver, Ramiro, el director de Silex, hacía tiempo que me estaba pidiendo algo, ¿no? Y un día le dije, tengo una idea, y es que me acabo de leer el último, por entonces, el último libro de Elvira Lindo, que es un diario de cuando ella se despide de Nueva York, Manhattan, su vida como, bueno, intelectual, al lado de otro intelectual, otro escritor, como es Muñoz Molina, con gente de la universidad, etcétera, que va a yoga y se encuentra con Susan Vega, que para los que Esas tenemos cosas que ya nos cierta pasan a edad... todos, claro. Entonces, mi idea primera fue, a ver, que me encantó, y yo a Elvira Lindo le tengo una aprecio, y me parece que la última novela es espectacular, quiero decir, como escritora, pero dije, bueno, ella está contando una historia de una persona bueno, que tiene un cierto glamour, ¿no? Para entenderlo. Y pensé, bueno, pues yo voy a escribir un diario de un pringao como yo. No yo, pero... Entonces me puse a ello y vi que aquello no. Y a mí lo que me pedía el cuerpo, digamos que la estructura del diario ya la tenía en la cabeza. Y a lo mejor es que uno es muy limitado y no sabe hacer otra cosa. Es decir, al fin y al cabo la estructura del diario es relativamente sencilla, ¿no? Bueno, es sencillísima, narices, ¿no? Está tirado. Lo que es el armazón, ¿no? Pero como lo que por entonces yo veía que aquella idea primera no tenía recorrido, ¿no? O yo no sabía darle recorrido. Y a mí lo que me preocupaba por entonces, y me sigue preocupando, es de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Esa facilitización del entorno. Y dije, pues ya está. Además, recordaba un artículo de Alejandro Luque, precisamente, que viene bueno, de cita al inicio del libro, que hablaba, un artículo magnífico, que hablaba precisamente de eso, ¿no? Es como, somos muy normales, pero en nuestra normalidad podemos estar escondiendo un monstruo, un nazi, ¿no? Nazi, Y un entonces, machista, sí, es porque lo típico, no, si era muy buena persona, si me saludaba, pero ha matado a no sé quién. sí, Pues una cosa parecida, ¿no? y los tics que se nos escapan, que están muy bien reflejados en el libro, porque de unas conversaciones familiares, sobre pronto cómo se nos escapan todos estos vicios machistas, todo este autoritarismo que estamos Claro, llevando un claro. poco dentro. Entonces, digamos, el armazón ya lo tenía. La idea primera la deseché, me enganché a esta segunda. No era una idea, era una pulsión, era una necesidad. Este libro está escrito por necesidad, como me imagino que la mayoría de los libros, ¿no? Y, y nada, y tiré para adelante. Pero claro, tenía que cortar, tenía porque esto es como cuando hace una tesis, ¿no? A mí me pasó con el libro de Larra, ¿no? Que también publiqué en Sile, el Madrid de Larra, que había que cortar por algún sitio. Y entonces me planteé, bueno, un año de una vida, ¿no? Un año de una vida de una persona normal y corriente que observa a su alrededor lo que pasa con sus circunstancias, con sus miserias, con, en fin, con todo, ¿no? Y por eso fue el año. Y pensé, bueno, pues como lo de bueno, para cerrar, una estructura circular, ¿no? Empiezo en la Feria del Libro de Tomares, yendo a ver a Jesús Carrasco, y no lo puedo ver, y termino en la Feria del Libro de Tomares, o mejor dicho, no pudiendo ir a ver a Care Santos a la Feria del Libro de Tomares porque estoy en la consulta del psicólogo con mi hijo, ¿no? Entonces, había que cerrarlo. A mí me pareció que un año como periodo para observar está bien. Y bueno, la cita final, que es un poema de Ángel González, siempre, a pesar del tono a lo mejor un poco funesto, ¿no? Que hay o Pero pesimista. es una luz. Sí, yo creo que esos versos de Ángel González, que siempre lo he tenido muy presentes, ¿no?
esa aurora roja, ¿no? que pueda venir en esos amanecer, esa luz, esa esperanza, pues como colofón me pareció adecuado, porque tampoco está la cosa como para estar pegándose tiro en el pie, ¿no? Una última cosa me parece fundamental. Dices que es el relato y el retrato de un pringao normal como somos todos, pero lamento corregirte que eres un pringao profesor, porque la educación, dentro de que las entradas diarias te permiten hablar de un incidente de tráfico hasta la omnipresencia de las cofradías, de una conversación de fútbol, de la actitud de los padres en el deporte infantil, pero hay un hilo conductor al sitio al que siempre vuelves, es a tu instituto, claro, a tu trabajo y a tu profesión, que según saco como conclusión te duele, la educación te duele bastante, te duele como está, estamos en plena marejada de ley CELA y a todos también nos incumbe, como padres, como docentes, nos incumbe mucho. No sé si la amargura que te provoca el estado de la educación pública en este país ha menguado en No, este que año va, y que va. pico desde que Va a peor, va a peor. Menos mal que están los chavales que te salvan. Quiero decir, los alumnos son... Tú sabes que yo llevo ya como director de mi instituto, creo que son 14 cursos, 14 años con este. en Cádiz pasaste por el Cortadura, por cierto. En Cádiz pasé por cortadura, pero digamos de profesor raso, ¿no? De ser director está muy bien porque te permite hacer ciertas cosas, pero también te permite estar más cerca de los hilos que mueven la educación, ¿no? Yo descanso en las clases. Yo me voy a dar clase de literatura, o ahora estoy dando latín, y yo descanso. Me lo paso pipa. Descansas de una burocracia que parece asfixiante de lo que se lee en el Sí. libro, Y la verdad. luego, mira, tú has dicho que era el diario de un pringao. Profesor pringao, son sinónimos, es decir, estamos muy pringados. Redundancia, perdón por la Es redundancia. redundante, es un pleonasmo. Estamos muy pringados. La sociedad no quiere verlo porque siempre andamos con las mismas tonterías, ¿no? Que si las vacaciones, que si tal, que si el puente de no sé qué. Cuando están delante de ti te dicen, oh, yo no aguantaría, o los adolescentes, 30 adolescentes. Las vacaciones son una anécdota, porque si no fuera por eso moriríamos en el intento, literalmente. Algunos están cayendo. El profesor quemado, de esto hemos hablado, o se sabe, ¿no? Es insufrible, es insoportable que una viceconsejera, y estoy hablando del presente, bueno, de hace 2 meses, que una viceconsejera del ramo, que se supone que algo sabrá, no digo que necesariamente tengan que ser técnicos, pero algo deberían pilotar, diga que en un tercero de la ESO es facilísimo hacer un grupo burbuja. No tienes ni idea, no tienes ni puñetera idea de qué va esto. Y no me quiero calentar, porque es que esto me vengo arriba y a lo mejor puedo decir alguna tontería. Ya te has calentado bastante, ¿eh? Ya, pero Y ha que no quedado puede... por escrito, ¿eh? Claro, pero que no puede ser que una consejera o una viceconsejera del ramo o un consejero con una prepotencia insoportable diga lo que dicen los medios de comunicación sin haberse bajado a la obra y ponerse el mono de trabajo y hablar con quien tiene que hablar, que son con los equipos directivos, con los profesores, con los alumnos, con las familias. No con las familias que ellos tienen seleccionadas, no, con las familias de verdad, con las que salen ahí en el libro, con los alumnos que salen en el libro y con el profesorado que sale en el libro, con sus defectos y sus virtudes, ¿eh? Porque también hay mucho que hablar de eso. Pero bueno, Juan Carlos, que nos que nos estamos vamos, ¿no? pasando de tiempo y no cuestión de abusar de la paciencia de los amigos de Música de Lobo y de Onda Cádiz. Estas presentaciones de este ciclo de Música de Lobo terminan con la lectura de algún fragmento de la obra. Espero que no sé lo que has elegido. Bueno, yo no estoy acostumbrado a leer prosa, estoy más acostumbrado a leer versos en público. He elegido un fragmento que a lo mejor es un poco largo, pero bueno, voy a intentar ser breve. Es un fragmento del inicio del libro, pues del mes de junio, julio, por ahí,
Si lo tienes tú a mano, el del día 19, domingo 19, la página 41. Y dice lo siguiente, un poco largo, espero no aburrir. Su puta madre, sí. Ya sé que no son maneras, que me he levantado algo soez, pero es lo más suave que se me ocurre escribir dadas las circunstancias. Y las circunstancias son las siguientes. A eso de las 6:30 de la mañana de este domingo de junio, me despierto sobresaltado por un estruendo interminable de cohetes, y eso ya tiene mérito dada mi reputación de marmota. Entonces lo primero que se me viene a la boca pastosa de la madrugada en mitad del aturdimiento azorado en que me encuentro es esta delicada expresión, su puta madre. Pero la cosa no ha quedado ahí. Cuando creo que ya ha concluido este ensayo del fin del mundo e intento conciliar el sueño otra vez, aliviado porque ni Miguel ni Mario se han despertado, vuelve el estrépito con la misma intensidad y duración de antes. Su puta madre. ¿Y a cuento de qué viene ahora que me hagan maldecir de esta manera un domingo tan de mañana? Pues muy sencillo. El pueblo de al lado, Castilleja de la Cuesta, pone así fin a los actos de coronación de una virgen. Para los afortunados que viven ajenos a estos actos entre religioso y folclórico, creo que este hecho tan singular necesita algo de pedagogía. Esto de coronar a una virgen consiste fundamentalmente en colocarle sobre la cabeza a una imagen mariana un artefacto fabricado a base de oro, plata, gemas y demás chucherías de alto coste euronómico que previamente ha sido bendecido mágicamente por las manos de un alto capitoste de la jerarquía eclesiástica, que es además solemnemente la ciñe en la testa virginal ante la fervorosa mirada del público presente. Todo un espectáculo sobrecogedor, afirman los asiduos a estas celebraciones religiosas. Bueno, no me quiero extender más porque probablemente nos iríamos de tiempo. Esto es una historia, al final acaba mal, como todas estas historias de Como todas. como todas, y fundamentalmente se trata de la incomprensión de alguien que no entiende que una administración supuestamente de izquierdas, socialista y obrera para más señas, Laica y aconfesional. Laica y aconfesional, Teóricamente. esté en connivencia con este tipo de actuaciones que, desde el máximo respeto, son del ámbito privado, individual, de los sentimientos religiosos, muy respetables, pero que no tienen que contaminar la vida pública, o no deberían. Una normalidad muy anormal que vivimos sin esa, con esa normalidad que yo no acabo de entender y que es uno de mis temas favoritos también en Ciclotímico. La verdad es que es un fragmento que detalla muy bien el asombro, ¿no? Porque la crónica de muchos asombros ante este tipo de cuestiones cotidianas que vemos todos los días y que muchas veces damos por sentadas y que no dejan de ser entre llamativas, irritantes o cuando menos ilustrativas de lo que nos ha tocado vivir. Yo recomiendo muchísimo a los que nos estén viendo que lo regalen. Se lo agradecerá no solo el autor, que el hombre también se llevará su cuota de satisfacción, sino los regalados. Por cierto, si pueden comprarlo en alguna librería así del centro de Cádiz, pequeño, bueno, del centro de Extramuros, pero sí, eso, mejor que pedirlo así por esos mundos de internet, estas cosas, que lo he visto, por cierto, en 2 o 3 estantes de librerías del centro y me ha dado muchísima alegría ver a tu ciclotímico, a tu criatura tan encantadora. Pues ha sido un placer. El placer ha sido mío. Sabes que sería un placer mayor si pudiéramos estar cerca, tocarnos, abrazarnos, besarnos incluso. Pero bueno. Llegará. Todo llegará. Nos quedamos con el poema El futuro de Ángel González que cierra el libro y bueno, mañana he decidido ir adelante y avanzaré. Mañana me dispongo a estar contento, mañana te amaré, mañana y tarde. Así que un poco también de luz y de optimismo y de esperanza. Un abrazo enorme. Gracias y a la Fundación, por supuesto, a Salvador, en fin, a toda la gente de la Fundación Ori que siempre me han tratado de lujo, de lujo. Un abrazo enorme. A los técnicos de Onda Cádiz que van a tener que cortar un poco porque se nos ha ido un pelín el tiempo. Disculpas, pero bueno, es lo que tiene el disfrute, que hace que la noción del tiempo se vaya. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto y
noches.